Es un verdadero placer teneros aquí en la tercera sesión del ciclo sobre libertad de pensamiento y libertad de expresión. Lo hemos abierto en Enolita, lo abrimos en verano. Para nosotros estas sesiones son importantísimas porque forman parte de la propia misión de la librería en un contexto en el cual cada vez es más difícil establecer conversaciones sosegadas en las cuales pues se tengan por lo menos en común las reglas de tener un debate en el cual se escuche al otro y se puedan contraponer ideas de manera más o menos civilizada. Eso muchas veces, últimamente, incluso en el ámbito privado, está dejando de suceder, y por eso tomamos la decisión, Pepe y yo, mi socio y yo, de sacar este ciclo a la esfera pública. Es un ciclo en el cual un invitado invita al siguiente para la próxima sesión. Empezó con Oval, que lo tenemos por aquí, con Luis Pérez Bustamante Muriel, tutor, director del Día de Córdoba. Oval, como sabéis, es poeta mensual y un pensador muy conocido en la ciudad. Oval invitó a Loli Portero, que es socióloga y muy involucrada en los movimientos asociativos de la ciudad. Tuto invitó a Francisco Javier Domínguez. Entonces, el ciclo va creciendo orgánicamente, de manera que uno va invitando a otro y nosotros desde la librería pues intervenimos lo mínimo posible. Esta sesión abre otra nueva semilla, porque sí es verdad que tanto el padre Navarro como a Naim los hemos invitado nosotros para que orgánicamente también surja por ahí. Por a veces para tener agendas te falta, pues, en vez de tener una semilla, tener varios, y luego al final de la sesión, si quieren, nos dirán a quién van a invitar, y si no, pues ya lo sabréis cuando nos lo digan. Nos interesaba mucho también traer a la esfera de lo público en la libertad de pensamiento y la libertad de expresión dentro del ámbito de la religión. Después de mi introducción y sin más, voy a empezar con una cita y algunos bloques que os iré preguntando, pero podéis hacer de esa conversación lo que queráis. O sea, yo tengo un guión, pero este guión puede ser destruido en cualquier momento, como ya ha pasado aquí en otras ocasiones. Hay un señor que se pide porque sabe de qué va todo esto, ¿no? Decía Spinoza que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en comprender que se quiere. Sí. Consideramos la libertad, aquí en el ciclo, consideramos la libertad de pensamiento como precedente de la libertad de expresión. Yo lo que os propongo hoy es una conversación con vuestros dogmas y raíces abierta y sin miedo a dejar más preguntas que respuestas. Abro con la primera, que es un poco retórica, pero coincidís ambos en que o no, que la libertad de pensamiento precede a la libertad de expresión. Tenéis el micrófono, está grabando. No te voy a responder. Y empezamos bien. No te voy a responder porque es que, estas casualidades que yo creo que son mágicas, ¿no? ¿De verdad? ¿Qué ha sucedido? Pues a su vez yo no sabía que él iba a hablar de Spinoza. Bueno, ahora lo sabía porque tomando una cervecita me lo ha dicho. Pero cuando he tomado la decisión de traer este libro que me llegó ayer, que ha sido publicado en Portugal y en portugués, he traído una biografía de Uriel da Costa. Uriel da Costa es el precursor de Spinoza. Es una historia muy dolorosa y yo creo que viene como anillo al dedo a cómo se puede vivir la libertad de pensamiento y vivir o no vivir. La libertad de pensamiento y la libertad de expresión en
mundo de la religión. Uriel da Costa nació en Oporto en 1598 en una familia de cristianos nuevos, cristianos de origen. Él estudió teología en Coimbra. Y cuando comienza a estudiar teología, él empieza a ver que ciertas cosas del catolicismo pues no le cuadran. Entonces él decide acercarse al judaísmo, que en ese momento Portugal lo ha empezado a perseguirlo. Se acerca a la comunidad clandestina cripto-judaica de Coimbra y comienza a practicar el judaísmo en secreto, hasta que se entera de que está en el punto de mira de la Inquisición de Coimbra. Él huye y se establece en Ámsterdam. Y como a otros muchos cristianos nuevos de la época, bien Espinosa, le ocurrió, claro, él iba a una idea, se tomó un judaísmo, por así decirlo, idealizado. Cuando llegan a Ámsterdam y se intentan integrar en el mundo judío oficial, en el mundo de los rabinos, pues comienzan a chocar. Uriel da Costa, filósofo también, es expulsado de la comunidad hispano-portuguesa de Ámsterdam, es excomulgado, y tras varios años viviendo un poco en esa especie de limbo, sin religión, él decide pedir a la comunidad judía que quiten esa comunión que él quiere volver. Lo someten a un betín, a un tribunal rabínico, y finalmente lo que hacen es lo siguiente. Por cierto, si vais por Ámsterdam, tenéis que visitar la sinagoga portuguesa, que es una joya de las sinagogas más bonitas de Europa, y es en la que ocurrió esto. El tribunal rabínico le obliga a que delante de la comunidad lea un texto escrito por los rabinos, a los que él rechaza todas sus ideas, que habían sido tachadas de racionalistas, naturalistas. Él le obliga a leer ese texto. Después lo atan a una columna, le dan 39 latigazos, y después le obligan a tumbarse en la puerta de la sinagoga, pero bastante grande, acercando a la gente, ya que todos los miembros de la comunidad caminen sobre él. Pero vuelve a su casa y varios días después se suicida. Y se piensa que un niño, uno de los niños que estaba delante donde eso ocurrió, era Espinosa, ¿no? Que era emocional. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si consideras que la libertad de pensamiento es precursora de la depresión y se la pasamos al padre de... Yo no tengo otro nivel académico, ni mucho menos el de mi amigo el pater. Yo lo que sé es que yo pienso más que hago. Sé lo que pienso. Yo estoy estudiando en el... O tampoco para de hacer, pero y me como demasiado el coco y sufro bastante por pensar que yo no podía existir, que no digan que no pudiese expresarme, que yo no podía existir. Es lo único que tengo que decir. Sí. Bueno, primero, buenas tardes y un placer estar aquí conversando, compartiendo ante la pregunta de Juan Luis, ¿no? Yo creo que la libertad de pensamiento sería una libertad demasiado pobre, porque nadie se puede meter en tu mente, ¿no? O sea, pueden intentarlo, pueden coartarte, amenazarte, ¿no? Pero a la hora, revisando el tema de los derechos y de los derechos reconocidos, es verdad que de vez en cuando se menciona el derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Pero apenas se menciona. Y se menciona muy poco porque se da por supuesto que cada uno en su interior puede pensar lo que le dé la gana, sino que lo fundamental no es solamente que puedas pensarlo, sino que puedas decirlo, que puedas comunicarlo, que puedas expresarte como tú eres, sientes y piensas en público.
Ahí es donde entra el ámbito del reconocimiento de los derechos de forma oficial e incluso de forma jurídica. Porque que el Estado te garantice la libertad de poder pensar lo que quieres, eso sería como garantizarte que puedes respirar. Claro. Es que eso lo puedes hacer tú. O sea, si se trata, en el sentido, claro, si entendemos libertad de pensamiento, de tú pensar tus cosas y de tú hacerte tu idea y tus propias opciones personales. Lo que es un triunfo es la libertad de expresión. El de que esas ideas que tú tienes dentro no se te vaya a juzgar o considerar peligroso por el simple hecho de manifestarlas, de hablarlas y de expresarlas en público y de poder dialogarlas dentro del debate social. Por eso, claro que evidentemente la libertad de pensamiento precede a la libertad de expresión. Si esa era la pregunta, evidentemente siempre la precede, ¿no? Pero yo creo que mientras la libertad de pensamiento es algo que no te pueden quitar, o es muy difícil, a lo mejor por el debate puedo matizarlo, ¿no? Es muy difícil que te lo quiten, ¿no? Porque tú en tu casa haz lo que quieras y piensa lo que quieras, ¿no? El triunfo fue cuando los derechos, tanto los derechos humanos como las declaraciones, todas estas, que fue el triunfo. El que tú puedas comunicarlas libremente, expresarlas libremente y puedas, y por el hecho de expresarlas, no se te prohíba el hacerlo. Creo que ahí es donde está el triunfo. Por eso cuando a veces se planteó sobre la libertad de expresión, ahí es donde está el debate. Más que sobre la libertad de pensamiento, que al final en tu cabeza no puede entrar nadie. Eso es lo que diría yo en entrada. Yo vengo de la familia de militares, entonces yo al pater le digo pater. Yo no estoy de acuerdo. Y te lo agradezco, porque me ha hecho reflexionar sobre algo que quizás entonces, porque es como algo ahí que está tan oculto, ¿no? Que cómo podemos proteger lo oculto. Entonces, hay un peligro muy gordo. Para tener libertad de pensamiento, para empezar, hay que haber recibido una educación. El gran problema que yo veo hoy día es la falta de formación. Así que, aunque mayor esclavitud podemos tener en reflexión, bueno, la iglesia de yo me acuerdo, a mí me hablaban en el opus de la libertad interior, yo creo que es importante, y entonces quizás está en peligro, ¿eh? Y además que nos están imponiendo un pensamiento único, pero también están educando a que solo hay un pensamiento válido a ese niño, a esa niña, y ahí veo yo muy la riqueza de la educación judía, que la pedagogía tradicional en una escuela religiosa judía está el tema del debate, de la pregunta, de las respuestas, se nos educa en ese sentido, y es algo bueno tiene que dar el judaísmo en el debate. Y yo creo que está fomentando el gran problema de nuestra sociedad hoy día, en la falta de formación y de información y el pensamiento en lo que se está instaurando. Es aquello que decía de los judíos, tres opiniones. Claro, pues, comentaba usted por lo que comentaba el Pater, si en un mundo ideal, es verdad que seríamos pobres si pensáramos que no pueden entrar en nuestra mente, pero claro, no pueden entrar en una mente que está formada, en una mente que no está formada o que está siendo bombardeada, como nos dijeron aquí en una de las sesiones anteriores. Se puso un ejemplo claro de lo que significó la entrada de las pantallas de historia de la humanidad, desde la televisión hasta los dispositivos móviles, que fue cuando el señor Oval rompió también el guión que tenía, que no creo que me gustaría que pasara hoy, ¿no? Hay una cuestión que es muy importante que tiene que ver con que para pensar tienes que haber aprendido a pensar. Sí. Ahora, gracias a la reflexión de querido rabino, puedo matizar la idea, ¿no? Es cierto que, ahora la pregunta, sí, la pregunta viene un poco detrás, porque claro, la libertad de pensamiento precede a la libertad de expresión.
Y es verdad que ahora este debate nos ha conducido a que la libertad de expresión es necesaria para que pueda haber libertad de pensamiento. Pues claro, si a ti te encorsetan la mente en un matrix en el cual todo se te dice estas son las ideas oficiales, ¿no? Pues claro, si la libertad de expresión se frena, es verdad que podríamos hablar de una libertad de pensamiento metafísica, en cuanto que, claro, nadie te está coartando metafísicamente, pero a nivel psicológico y social no habría libertad de pensamiento si no hubiera libertad de expresión. ¿Está claro? O se ve limitado. Sí. Entro con una segunda en este bloque que tiene que ver con la fe, con la creencia y con vuestras dos religiones, culturas religiosas. ¿Puede una fe que prohíbe dudar seguir siendo fe? Vengas. La fe nunca prohíbe dudar. Eso no es una idea que la gente tiene. Suelen tener esa idea los que no tienen fe. Es decir, aquel que sea creyente, no, esto nunca lo diría. No sé lo que tú piensas ni vamos a entrar en eso, ¿no? Pero esa pregunta, el que es creyente, el que vive una fe, sabe que se duda continuamente. Y que precisamente el camino de la duda, el camino también en el cual tú te sientes, que voy a poner una parábola evangélica, ¿no? En este caso no una parábola técnicamente, sino un hecho, ¿no? Que aparece en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús aparece caminando por la agua, ¿no? Y entonces Pedro le dice, si eres tú, haz que yo también camine por las aguas, ¿no? Y cuando se baja de la barca había tormenta y empieza Pedro a ser zarandeado, ¿no? Y empieza a ahogarse, ¿no? Ese momento es un momento de catarsis de Pedro, de purificación, porque solamente en la duda, como es la que vivió en ese mar, y solamente la tentación y la caída, como la que vivió cuando cantó un gallo, demostrándole que aquel a quien había prometido que iba a serle fiel hasta la muerte, en realidad lo traicionó una hora después. Solamente en la caída, solamente en la duda, es donde compruebas tu condición humana. El creyente no es de metal, ni es de acero, sino que es humano de carne y hueso, y que vive también momentos de duda, momentos de oscuridad. Y si uno quiere conocer lo que es la duda y la oscuridad en un creyente, pues puede hacerlo de una forma bella y literaria en uno de los más grandes escritores y literatos de nuestro querido país, San Juan de la Cruz. La noche oscura del alma. Quien no vive la noche oscura del alma, no vive la fe perfecta. No es una frase de San Juan de la Cruz, una citación, sino que es un poco la idea general, ¿no? El alma debe ser purificada por la duda, para que solamente a través del camino de la noche, de la oscuridad, de la zozobra, puedes afianzarte más en tu fe. Y también esas dudas te quitan de tus falsas seguridades. Es decir, a veces la fe puede servir como un autoengaño cuando la convierto en una forma de yo dejar de actuar, ¿no? Hay muchos que, no, es que Dios, yo creo en Dios, entonces Él va a hacer, entonces Él va a conseguir. Y a veces son una falsa fe, porque tú esperas que venga algo que no viene. Entonces no te das cuenta de que es una falsa fe y entonces entra una duda, entonces Dios me ha dejado solo. Y no es que Dios te haya dejado solo, es que en realidad tú querías una fe al estilo Aladín, del cuento de Aladín. Tú quieres un Dios que sea como el genio de la lámpara, que esté para resolverte las cosas, para darte seguridades, y Dios no está para resolverte las cosas ni para quitar tu propio actuar, ni tu responsabilidad. Y que precisamente en la duda donde la fe se hace más pura, más auténtica, y donde también encontrarás razones y argumentos para seguir creyendo. Yo cuando he tenido dudas de fe, o cuando alguien me dice, tengo dudas de fe, lo primero es, fantástico, porque si no, no vas a crecer, si no, no vas a madurar, si no te vas a quedar con la fe del niño de primera comunión. Y el traje de primera comunión, tarde o temprano, se queda pequeño. Se te va a quedar pequeño para tu vida adulta la fe del niño. La duda ayuda a madurar y a buscar
razones por las cuales crees, argumentos, a preguntarte por tu propia fe, por tu vida, por quién es Dios en tu vida, a preguntarte por los fundamentos de aquello que crees y vives. Y un cristiano que no se pregunta por esos fundamentos es un cristiano superficial, que pronto, tarde o temprano, caerá. Dice la primera carta del apóstol San Pedro en la Biblia, dice: dad razones de vuestra esperanza y de lo que creéis a aquel que os los pida. Es decir, que tenéis que madurar vuestra fe para poder mostrar al mundo por qué creéis algo. Y mañana se van a llenar las calles de gente que dice que cree, pero que no sabe por qué. Yo eso como sacerdote lo vivo como una tragedia. Porque eso tarde o temprano va a caer. Y ya me callo porque estoy tomando demasiadas palabras. No, está bien. Eso quiere decir que la pregunta al final estaba bien tirada, porque me preguntaba, yo no sé cuál es lo tuyo. Yo soy católico, apostólico romano, hereje y judaizante por la gracia del Rabbi, que en un momento muy delicado además me dio un consuelo espiritual que no encontré en otro lugar. A lo que y saco lo de la herejía que también tiene que ver mucho con la duda. Vamos a contestar lo de la duda, pero lo vamos a vincular porque también es una hereje. Bueno, yo es que en Uriel da Costa, Espinosa, son todos uno de esos queridos barraros. Yo últimamente me siento cada día más identificado con estos cristianos nuevos, ¿no?, que ni encajaban como cristianos, ni encajaron después como judíos. Yo creo que la gente sepa que yo nací católico, que a mí me bautizaron en la iglesia de San Lorenzo, o la iglesia más bonita de Córdoba, y que yo nunca renegué de mis raíces católicas. Me encanta y estoy orgullosísimo de ello, y el catolicismo salesiano de Poveda, con los salesianos, y a mí el catolicismo solo me ha dado cosas buenas. También tengo que decir que por tradición de mi abuelo, sabía que tenía origen judío, me interesa que yo me convertí al judaísmo. Yo soy un judío nuevo. Y he vivido como judío nuevo ciertos rechazos que los cristianos nuevos vivieron. Que el cristiano nuevo, ¡ay! Este no es como los nuestros. El judío nuevo, ¡ay! ¿Qué interés tendrá que se ha querido venir con nosotros, no? La Inquisición hablaba de un grupo muy interesante de gente que es mi favorito, que son aquellos que no encajaban ni uno ni en otro, y que dominaban con una expresión que es muy dolorosa, pero que yo la he analizado. La Inquisición hablaba de los atormentados por la duda. Lleva mucha razón la Inquisición. O sea, dudar, San Juan de la Cruz cuando esa noche oscura del alma, que en cierto aspecto me recuerda mucho a la Cábala, ¿no? La oscuridad, dice la Cábala, puede ser una fuente de luz, no vaciada. La duda, porque es muy dolorosa, porque uno quiere encajar, uno quiere ser aceptado. Todos nosotros seríamos felices aceptando 100% los dogmas de cualquier religión si a cambio recibiésemos un sentimiento de pertenencia y cariño. Yo soy un atormentado por la duda. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el Pater. Lo que pasa es que eso es bueno, estoy seguro que lo siente con sinceridad. Pero en el fondo, todas las ortodoxias de cualquier religión ven a la duda con sospecha. La duda y el que duda es sospechoso, ¿verdad? Y yo, como católico, por ejemplo, tendría la confianza a lo mejor a mi confesor decirle que dudo, pero jamás le diría a mi obispo que dudo. Que probablemente no me deje, no me hacen parroquiar. Bien. Pega un tirito, Ahí enlazamos. Como parte de mi tradición, tampoco se lo diría al gran rabino del país de cualquier sitio. A ningún jefazo religioso
de esa de confesía que Ahí has entrado, claro, ahí has entrado en la herejía también, ¿no? Es decir, esa duda que se genera un pensamiento que se sale de la ortodoxia, de ese hereje, o siempre decimos del griego areitikos, libre de elegir. Y me gustaría, para cerrar este primer bloque y entrar a otras profundidades submarinas, que me dijeran alguno de los herejes luminosos de cada una de vuestras religiones. la verdad Bueno, pues iría a encontrar mientras el padre reflexiones. hay un caso que es alucinante y que hubo un caso similar en la Córdoba, no sé, del siglo XI, pero que no he logrado encontrar información, para información de él. El cordobés este se llamaba Moshe Fresco, pero aquí el famoso es un judío turco, pues, que en el siglo XVIII él se autoproclamó el Mesías en Turquía. Y por ahí fue un proceso, una reunión, como yo, se llama Sabbatais, lo podéis buscar. Y la gente empezó a seguirle. En un momento dado, esto, por así decirlo, acojona al sultán de la época, que ve aquí en este nuevo movimiento religioso algo que pueda a lo mejor desestabilizar el país, y hace presiones sobre él, y Sabbatai se convirtió al Islam, y sus seguidores sus seguidores judíos se convirtieron al Islam, y todavía hoy día en Turquía hay musulmanes en Turquía que se saben descendientes de estos judíos que siguieron a esta especie de falso mesías del siglo XVIII, que acabó convirtiéndose al Islam cuando dio que su cabeza corría peligro. Pero los falsos mesías son muy divertidos. Sí, pero no es un hereje luminoso, quiero decir, al final es un No, hombre. bueno, es cierto. Bueno, tenía que ser una apóstata en hereje, pero este tío, o sea, es mi ídolo. Sí, pues vamos a tener un open entonces. Si lo dice el sorte, algo de mejor, ya se ve, hay cosas. Sí, bueno. Pues creo que podría mencionar unos pocos de herejes luminosos que normalmente se dan por sentado que son católicos catoliquísimos, pero que las pasaron canutas. Y el rabí también los conoce porque toda esa etapa de la historia es que le encanta. Antes mencionaba a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era un maestro de espiritualidad y es santo santísimo, pero que estuvo en la cárcel de la Inquisición. Podríamos mencionar a Santa Teresa de Jesús, también una mujer que en el siglo XVI se pone a escribir espiritualidad y mirada con sospecha, porque tú eres teóloga y tú en qué facultad has estudiado y cómo tú te atreves a escribir y a enseñar, ¿no? Y además que era una mujer que le echaba cojones a la cosa. Hay una anécdota de la vida de Santa Teresa, ¿no? Que había dos clérigos, ¿no? Y le dijo, mira, te recomiendo, porque se dice de esta mujer que es tal, que es cual, ¿no? Y le dijo uno al otro, ve y la conoces. Yo la conozco, ve, la conoces y habla con ella. Y a ver qué te parece en persona cuando tú la conozcas, ¿no? Y entonces, cuando volvió, le dijo, fui engañado a encontrar a Teresa de Jesús. Y le dice el otro, ¿por qué? Dice, porque vos me dijisteis que iba a encontrar una mujer y encontré un varón y bien barbado. Es la expresión de la época de decir, no es una mujer con voluntad férrea y que no se deja chantar. Y Teresa de Jesús fue perseguida por la Inquisición también, su obra denunciada. O sea, ahora parece que se ve todo. Fray Luis de Granada, también perseguido. Y hasta antes del Vaticano II, a lo mejor le suena a, ya no sé si le sonará menos conocido, pero Henry de Ribac, Yves Concar, el mismo Ratzinger, que creo que tiene una memoria histórica un poco tergiversada, fueron examinados por el Santo Oficio, porque sus obras sobre la concepción de la Iglesia, de Dios, fueron revolucionarias en ese momento, y fueron investigadas, y se les miró con lupa. Y precisamente aquellos que fueron mirados con lupa en los años 50
se convirtieron en los padres del Concilio Vaticano II, los padres teológicos, ¿no? Entonces, la historia está llena de supuestos herejes o de gente que es investigada por herejía, pero que precisamente en esa originalidad está una luz que ha perdurado hasta hoy día, y que hoy día lo damos por sentado, ¿no? Que claro, es que son estos del mundo católico, bueno, díselo a ellos en su época. Claro, y ahí volvemos a la libertad de pensamiento y de expresión, ¿no? Por ende. Tú dices una cosa. Sí, adelante. Que me emociono. Yo mi mesa de estudio tengo unos volúmenes muy gordos porque son ediciones de la Torá y de los libros de los profetas posenizados. Tengo a ellos y tengo las obras completas de San Juan de la Cruz y San Teresa en mi mesa. Efectivamente, la Santa Teresa, por eso me toca Santa Teresa es, cuando yo hago mi visita guiada, pero también soy guía de turismo, ¿no? Santa Teresa, cuando hace la reforma, ¿no? Sabéis que para familias nobles, uno de los modos de ir colocando a los segundones, a los tercerones, era metiéndolos en una situación de privilegio, ¿no? Yendo como principitos o princesas, ¿no? En los conventos y los monasterios, ¿no? Lo que hace Santa Teresa es decir, eso se acabó. Es cuestionar toda la estructura social y de poder de la España del siglo de oro, es echarte, o sea, toda la nobleza, todo, o sea, se acabó el gesto de traer a tus hijas aquí, a que vivan como princesa y el resto de las monjas a servirlas. A ver, Santa Teresa era muy eficiente, no sé si tenía barba, pero cojones tenía. Y bueno, pues me ha servido como inspiración. Checando un corral tenía que preparar el sentido Maimónides. Bueno, ella que también los judíos de Francia, los rabinos de Francia, ahí ves, las ortodoxias siempre se amiguitas. Van a la Inquisición a denunciar las obras de Maimónides. Los rabinos van a la Inquisición a denunciar la obra de Maimónides y la Inquisición que quema la obra, ordena la quema de la obra de Maimónides en Francia. Que en ese sentido, luego en un momento me gustaría que hablemos de cómo es posible, o sea, si el modelo actual profesionalizado del clero, es decir, gente que tiene una estructura y recibe un sueldo de una institución, si ese modelo hubiese permitido a Maimónides escribir lo que escribió. Permitió otro hereje luminoso, aunque no es técnicamente de religión, pero que lo admiro, lo he estudiado especialmente, he escrito alguna cosa sobre él, algún artículo académico, Ibn Rushd, Averroes, el paisano nuestro también, y lo admiro muchísimo. Precisamente ayer mismo le explicaba a los seminaristas, o sea, futuros curas en el seminario donde doy clase, una doctrina de Averroes para poder dar catequesis, o sea, aplicando como él concibe la enseñanza de la fe, aplicándolo también como un aprendizaje para los futuros predicadores, como católicos, que serán los que me estaban escuchando, ¿no? La verdad lo admiro muchísimo. Y también un hereje luminoso, porque, bueno, también tu vida tuvo muchos bandazos, porque de repente estaba cerca del poder, de repente había otro califa que ya no le caía tan bien a Averroes, y entonces pues ya venían los ulemas más ultraortodoxos y lo acusaron, y terminó gran parte de sus días viviendo con sus amigos judíos de Duceca. Una historia también La de separar. Sí. Se ha adelantado padre un poco pero bueno, el guión está para romperlo, porque aquí estamos hablando de una serie de pensadores en el ámbito de la religión utilizan el sistema de pensamiento lógico para argumentar. Para es muy interesante esa coexistencia de la lógica y la mítica, del pensamiento lógico y el pensamiento mítico en el ámbito de la religión. Averroes es depositario y transmisor del pensamiento clásico, aristotélico, y es el transmisor hacia Occidente de ese pensamiento. Y luego en el 11 Al-Ghazali y luego Islamiyya son los que imponen hasta hoy, que yo sepa, no sé usted que es un doctor en estudio islámico medio voluntario, el peso de la fe sobre la razón, específicamente en el Islam,
y rompe la posibilidad, es una cosa que lanzo y que como pregunta o no, del ayornamiento del Islam a lo que podría ser la ilustración en la que se hace es el judaísmo a través de su didáctica o el cristianismo fundamentalmente en el Concilio Vaticano II y en algunos pasos anteriores. Entonces, aprovechando su profundo conocimiento sobre el mundo islámico y ya que ha traído a Averroes, adelantamos también cuáles son las consecuencias del Ghazali y del Tamiyya y de la supremacía de los hadices y de la textualidad estricta del Corán sobre todo este punto. Al-Ghazali es previo a Averroes, ¿verdad? Mientras que Al-Ghazali fallece en el 1111, una fecha muy fácil de aprenderse, 111. Nace, por lo tanto, Averroes nace 15 años después de su muerte, nace en el 1126 aquí en Córdoba. Y Al-Ghazali crea una dinámica de pensamiento muy influyente en el mundo islámico. Influyó mucho, entre otras, la obra, ¿no? Tahafut al-Falasifa, la incoherencia de los filósofos, ¿no? A la cual Averroes intenta contrarrestar esa ola arrolladora que supuso el pensamiento de Al-Ghazali, con una obra que es en la cual se columpió, me hace bastante gracia, era un título muy chulo, ¿no? De decir, Tahafut al-Falasifa, la incoherencia de los filósofos. Tu obra era que es incoherente, ¿no? Sin embargo, tristemente, ese legado averroísta, curioso, ¿no? Como es la historia, ¿no? El legado de Averroes queda en el mundo cristiano y es suprimido del mundo islámico. Queda en el mundo cristiano. Y no en el averroísmo latino, que ni siquiera tiene muy poco o nada de Averroes, sino queda vivo principalmente en Tomás de Aquino, el cual lo admiraba y le llamaba el comentador, por ser el más grande sabio que comentó a Aristóteles, ¿no? Comentador del filósofo, el filósofo con mayúsculas para Tomás de Aquino. Al Santo Tomás era Aristóteles y el comentador era Averroes, ¿no? La admiración que profesaba el más grande sabio de la escolástica cristiana de Europa hacia el escolástico, entre comillas, musulmán Averroes, era increíble. O sea, es curioso como la historia, ¿no? Que el mundo cristiano admire y desarrolle el pensamiento de Averroes, y el mundo islámico al cual pertenecía Averroes lo suprima hasta prácticamente el siglo XX, en el cual intenta retomarlo un poco a principios ya del siglo XX, pero por vergüenza ajena, porque es un cristiano, Farruj Antoun, un libanés, un árabe cristiano árabe libanés, ¿no? El que retoma el pensamiento averroísta, lo redescubre, ¿no? Y por vergüenza ajena se tiene que empezar otra vez a poner en valor dentro del mundo islámico. Al-Ghazali, su premisa, es difícil resumir su pensamiento, ¿no? Pero su premisa es que la filosofía es sospechosa y lleva a la confusión de la fe. La incoherencia que le echa en cara a Averroes es que para demostrar eso lo hace con razones filosóficas. O sea, es sospechoso si la filosofía cuando tú utilizas argumentos filosóficos para desbancar a la misma filosofía, ¿no? Pero si la filosofía es sospechosa y todas las ciencias empíricas y filosóficas son sospechosas porque pueden enturbiar la fe. Eso es un pensamiento radicalmente contrario que impulsará Tomás de Aquino en la armonización de razón y fe, ¿no? Y que también defiende Averroes, ¿no? La influencia de Al-Ghazali es enorme, enormísima en el futuro. El primero porque queda anulada la filosofía de la ciencia empírica. El mismo gran sociólogo Ibn Khaldun, un tunecino del siglo XV, finales del XIV, del XV, dice, ya en el mundo islámico nadie estudia la filosofía y nadie estudia la ciencia empírica. Lo dice ya a principios del siglo XV. Ahí ha influenciado mucho más Al-Ghazali que Ibn Taymiyya, porque Ibn Taymiyya en realidad no fue tan influyente. Porque al ser de la escuela Hanbalí, que es una escuela minoritaria, Ibn Taymiyya pasó más sin pena ni gloria, aunque tenía su fama, pero no es tan influyente. Hasta que los famosos saudíes lo vuelven a poner otra vez en valor y levantan una escuela que era minoritaria,
una escuela más radical, más fundamentalista, que se queda ahí en el ámbito del desierto de la península arábiga, ha tomado valor recientemente con el petrodólar. Pero en realidad Ibn Taymiyya no ha sido tan influente como lo fue Al-Ghazali. Bien. Bueno, y ahora volvemos otra vez para atrás en el esquema, porque ya creo que hemos podido sacar un poco a la luz del debate público que la manera en que se imbrica el pensamiento lógico y el pensamiento mítico en el entorno de las religiones, y nos vamos a venir un poco a la actualidad, a lo que yo sí, un poquito no, pero está muy bien, Pater, Ravi, que podamos tener conversaciones con un poquito más de profundidad y una lata de anchoas, ¿no? Es decir, que se profundicen en algunas cuestiones sobre mi vida. Me gustaría que comentarais cómo veis desde vuestra perspectiva, desde vuestras creencias, desde vuestro pensamiento, las nuevas religiones, la neorreligión por sustitución. Es decir, en Occidente venimos de la ilustración, del pensamiento lógico, pero desde hace 4 siglos, digamos, para acá, se empezó a apelar al sentimiento y a las sensaciones y a empezar a microsegmentar mensajes desde la propaganda política, creando paquetes, además, completos para entrar en las mentes, es decir, es una suerte también de proselitismo, ingeniería social, hablar con el fútbol quizás que diaria también las cuestiones son ingeniería social, pero sí me gustaría que nos comentarais un poco vuestra perspectiva de cómo operan todo este tipo de mecanismos de expansión de determinado tipo de pensamiento en todo el arco, además, quiero decir, porque Yo voy a ser un poco malo contigo. venga, Porque yo sé lo que responderte, porque tú y yo antes hemos tomado 2 cervezas. Entonces hemos hablado de cristianos, porque esto así que suena tan intelectual que yo no he sido capaz de responderte a esta pregunta. ¿Puedes concretizar a dónde quieres ir? no, pero Pero porque tienes otro nivel, parte o sea, yo digo que yo sé lo que responder porque hemos acabado hablando de esto, no, pero no quiero que tú asegurarme. Yo creo que debes reformular de una manera más fácil. ¿quieres que lo reformule de una manera? Al menos para mí, como Vale. si no hubiésemos hablado de esto antes. Sí, venga, muchas gracias, Pater, por Eso es como un diálogo talmúdico que empieza un rabino, dice algo, sigue el otro, y entre Está todos muy nos bien, cogemos. le agradezco. Reformule usted la pregunta. No, voy a contestar yo. Yo creo que lo he pillado, entonces lo mismo estoy equivocado. Es curioso, mira, se me viene una reflexión. Cada tiempo intenta corromper la religión utilizándola para lo que necesita. Es decir, en el pasado, o sea, la religión, por el mismo sentido etimológico, es un vínculo, una ligazón, un vínculo que tú creas con Dios, que tú vives con Dios y que se vive en la fe, que es un seguimiento libre movido por el amor. A lo mejor una definición muy técnica, pero creo que es muy bella. Ya están movidos por la libertad, se presupone, porque no puede haber amor sin libertad. O sea, imagínate, ¿no?, que yo te digo, soy tu amigo, pero en realidad lo que busco es un interés, ¿no? O me obliga a ser tu amigo, ¿no? Porque por ejemplo, me haces chantaje emocional, ¿no? Y quedo contigo porque estás muy solo, ¿no? En realidad no hay amistad, porque no hay libertad, ¿no?, para poder ser tu amigo. Y en el amor debe de haber siempre libertad. Si no, no hay amor en realidad, si no hay un engaño. Entonces, como la religión, en cuanto a una relación de fe con Dios, ha de ser movida por la libertad y por el amor, por tanto por la libertad, ¿no? Eso debe ser, tiene un ámbito espiritual donde libertad, fe y amor se relacionan. Pero ¿qué pasa? Eso no satisface al poder reinante. El poder reinante necesita corromper ese ámbito espiritual porque quiere dominar los corazones.
quiere dominar a las gentes. Y entonces, en el pasado, la religión era corrompida para convertirse en ideología de Estado. Se convertía en una ideología por el cual tú, si eres español, pues tienes que ser católico. Y si no, eres expulsado de la sociedad, como antes ha explicado muy bien Jaime, ¿no? Pero eso sucede no solamente en España, sino que sucede en el ámbito protestante alemán, sucede en el ámbito judío, sucede en el ámbito islámico. ¿Por qué? Porque la religión que nace o que su esencia es ser una relación de amor con Dios y de fe con Dios, se convierte en un instrumento de sometimiento de masas cuando es corrompida en forma de ideología. La religión se transforma en ideología por el poder político para excluir, cosa que es contraria al mismo corazón y esencia de la religión. O sea, tú te lees los evangelios y no hay nada más contrario que despreciar al enemigo, y sin embargo, al convertirse la religión en ideología, se expulsa al sospechoso, se le odia y se le anima a condenarlo. Cuando Jesús, la actitud de los... O sea, me maravilla cómo puede suceder eso en una España católica, que se condene, que se persiga, cuando precisamente el Evangelio dice lo contrario. ¿Por qué sucedía eso? Muy sencillo de decirlo, pero tiene mucha complejidad. Pero como sencillamente expresado, porque la religión ha sido transformada en ideología de Estado. Y en ese momento deja de ser religión. Y por eso son perseguidos aquellos que eran verdaderamente religiosos, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa, porque me he puesto como herejes luminosos, con toda la intención del mundo, para mostrar que aquellos que eran verdaderamente creyentes y espirituales son perseguidos por esa religión, entre comillas, que no es sino una ideología de Estado y no verdadera religión. Y hoy día, bueno, ahora voy a tu pregunta. Hoy día las ideologías, estamos en la etapa de la muerte de la ideología históricamente. Aunque parezca que hay ideologías fuertes, las hay, pero hay algo más fuerte todavía: el materialismo y el hedonismo. La gente vive a su vez, a disfrutar, a pasármelo bien y a pasar del mundo. Poca gente se compromete fuertemente con una ideología, si no es porque, como decías tú antes, porque me da un sueldo, porque me da una paguita, o porque me garantiza una comodidad, ¿no? Pero si no, nadie se compromete a una ideología. La gente va a lo material, a yo sentirme bien, tú a disfrutar tú. Y claro que en ese contexto ya una religión como ideología no interesa. Interesa una religión, y ahora voy a la siguiente expresión, de uso y consumo. Una religión para consumir, para comprar, para disfrutarlo como un anuncio publicitario, que te promete cosas, pero que después te deja vacío. Entonces, claro, en este mundo proliferan las espiritualidades, una espiritualidad bastante egolátrica, porque te ponen a ti en el centro, tú ven conmigo, mientras que la religión clásica te pone a mirar al prójimo. Te pone a mirar al prójimo, ¿no? Mientras que hoy día esa nueva religión, esa espiritualidad es el bienestar psicológico, el bienestar físico, el bienestar mental. Y es verdad que si tú no estás bien, no estás para amar a nadie. Pero poner el centro a la persona es lo contrario, al menos del mensaje, yo creo que del judaísmo y cristianismo, que estamos aquí los dos, porque el mensaje de esta religión te dice: no te mires tanto a ti mismo, y mira al prójimo, e entrégate por amor, y ahí encontrarás la plenitud. Y dejo a su palabra. Y digo, bueno, la reformulada. Sí, la ha reformulado. O sea, quiere decir, porque la iba a reformular diciendo si las ideologías eran las nuevas religiones, pero no lo plantea así desde el primer momento, porque luego está diciendo que estamos viviendo la muerte de la ideología. Entonces, la propaganda son las nuevas religiones, la propaganda directamente seccionada, troceada y lanzada al individuo a través de los medios tecnológicos. Son las nuevas religiones, es la nueva religión y qué efecto tiene sobre la sociedad, y ha respondido a gran parte de ello David, querido. Yo, que ya llevo 3 o 4 copas, ya me va a ir costando más responder con coherencia. Lo primero que tengo que decir es tengo que compartir la historia también de cómo hemos acabado aquí nosotros tres. Sí, porque tú me dijiste que quería que y me pediste: recomiéndame a un cura que crea en Dios. Sí, es verdad.
Es verdad que al momento pensé en el Padre Antonio y ahora veo que además de creer en Dios piensa muy bien. Sí. Digo, Oye, gracias Ravi por fichaje sacar, bueno por que sacar tiene nuestra nuestra historia, sacar nuestra historia de todo esto, porque pero, hombre, yo tengo una cosa, ahora que voy a meterle caña a los judíos. Yo cuando me fui a estudiar unos semestres míos, yo tuve que a Israel a estudiar. Estudié en la Universidad de Haifa y fui con una compañera mía, porque en mi seminario estudian mujeres, y esa compañera con la que compartía piso, yo me di cuenta que esa señora era una futura burócrata de la religión. O sea, ella no quería absolutamente nada. Y fue una experiencia para mí como muy dolorosa. O sea, ciertamente hay rabinos que no creen en Dios. claro, por eso yo te pedí un Pero también, pero Claro, por eso te te puedo pedí- asegurar que compartí piso con una que no cree en Dios. De hecho, yo creo que los que más creemos son a los que más lo cuesta después triunfar dentro de la carrera religiosa. La pregunta, o sea, no, a mí, es lo que a mí no me preocupa las nuevas religiones, o sea, todas las religiones han sido nuevas. A mí lo que me preocupa de hoy día es esa especie de imposición de pensamiento único. Y eso sí que me está preocupando, de casi, o sea, de nueva religión de Estado que todos tenemos que abrazar y fuera ahí no hay salvación. Entonces, bueno, eso sí que me preocupa. cancelación, señalamiento, paquetes completos en los cuales si no... Bueno, las religiones nos han querido vender siempre ese paquete completo. Claro. Por eso hablo de nueva religión, no sé si sustentada la ideología, Hecho Maimónides, en la el mera- principio de la fe. en la mera ansia de El poder. principio de la fe de Maimónides. Entonces ya empiezas a dudar de uno de ellos. Luego que ese es un dogma que están en cuadro. Y también el ser humano quiere comprarte el paquete completo. Porque es más cómodo, ¿no? Sí. Yo también, o sea, la duda, como decíamos antes, es dolorosa. Es dolorosa. O sea, no le echemos la culpa a la religión ni a los líderes religiosos. Nosotros como humanos nos es mucho más cómodo. Yo te digo una cosa, yo estoy comenzando a disfrutar mi marranismo. Sí, es verdad. Pero yo he pegado años sufriendo por mi marranismo. El sentimiento yo de sentir que para judío realmente era judío, que para católico era judío, que nunca hacen nada. Eso fue muy doloroso. ¿Sabes dónde empezaba yo a hacer la paz con muchas cosas? Y digo, creo que soy cordobeses y lo tenéis muy cerca. ¿Sabes? Es que es mi comunidad espiritual hoy día. Entonces, mi herejía rabínica, yo he encontrado una comunidad espiritual aquí en Córdoba, en los Chumeros, en el monasterio de las Calonias, con los monjes del Cister. Que nada más llegar allí, porque si yo tengo una virtud, defecto, yo soy muy claro. Y la primera vez que fui allí, me senté con el abad y dije, yo soy esto, este es mi pasado, yo soy esto y esto. Y lo cogieron. Y cuando voy allí, rezo con ellos y hago voluntariado en la lavandería, donde lavamos y planchamos las sábanas de la Cruz Roja, de la San Juan de Dios, y he encontrado una comunidad espiritual. Pero ha habido cosas muchos años de sufrimiento. Entonces yo creo que no son solamente la culpa en nosotros mismos que hagamos pensamiento único a veces. Porque es mucho más cómodo vivir con un pensamiento que con dos. Es como meter a demasiada gente en la cama. La cama en el fondo, tú vas a visitar el palacio de Viana, tú dices, entonces, la habitación del marqués y la habitación de la marquesa. Eso es compartir camas de pobres. Claro, lo han vendido muy bien, es muy romántico. Pero la cama un ratito, como tú la tuya y yo para la mía. Entonces, eso el pensamiento único es igual. Es mucho más cómodo vivir con pensamiento único que dormir con varios pensamientos. Magnífico. Así que vamos, Oye, ¿tú sabes parte de donde yo aprendí que compartir camas era de pobres? En Fátima.
O sea, aquí cuando visitas una casa de autocontención, te haces la visita de guía, te enseñan una cama, y dices, aquí el matrimonio mío sus 5 hijos, sí. Bueno, vamos a hacer una media de cierre. Con vosotros le vamos a dar la palabra al público, seguro que quiere intervenir. Bueno, me gustaría hablar un poco de las ciudades de aquí, desde este sillón, desde este espacio que estamos intentando crear, y pediros desde vuestra visión, no sé si un consejo, un pensamiento o una reflexión acerca de lo que Córdoba puede hacer para el diálogo en general entre los humanos, las religiones, la cultura, que si es realmente, si hay un legado o un mito, lo de la Córdoba de las tres culturas, si realmente tenemos donde asirnos para seguir caminando, o si ya vale con hacer como estamos haciendo un poco en sometiéndonos a Dios, a diablo, a Marino, que los puros hechos de Dios, y a otras muchas personas que van a seguir viniendo por aquí. Una reflexión sobre el lugar de la ciudad respecto de todo esto, de cada uno, y le damos la palabra al público. Me preguntan continuamente, porque todo el mundo que es de Córdoba no quiere que Córdoba sea el lugar de la tolerancia, el lugar de la escultura, tenemos una glorieta inmensa para eso, una explanada sin árboles, que es un infierno. Yo diría, vi un poco en contra. La tolerancia es un poco una ordinariedad. Sí, ¿Quién soy yo para tolerar a nadie? sí, bueno, es todos esos conceptos que se repiten continuamente, que tienen la profundidad de un charco a la hora de expresarlas, ¿no? Intelectualmente hablando, ¿no? Primero yo diría que, bueno, respondiendo históricamente, Córdoba ha sido muy mitificada esa relación entre un cristiano, judíos, musulmanes, se ha mitificado mucho. Más que lo que sucedió históricamente es que más que un diálogo social, lo que hubo un diálogo entre élites intelectuales. Y yo creo que eso no es poco. Y es muy enriquecedor, y ahí podemos encontrar una inspiración válida. Después tampoco en la ciudad de las tres culturas, teniendo en cuenta que en realidad había una única cultura, serían tres religiones con una cultura. Pues todos hablaban árabe, Maimónides escribía en árabe, Averroes escribía en árabe, al final las Biblias estaban en árabe para la liturgia mozárabe. Quiero decir, que hay como una serie de conceptos así románticos que se intentan, pero voy a lo siguiente, se intentan crear como para legitimar lo de hoy día. O sea, parece que en el pasado tuvo que haber diálogo intercultural, interreligioso, para que hoy día podamos hacerlo. Yo que no entiendo el porqué. O sea, no entiendo. Exactamente esa era la pregunta. Otra vez. O sea, no entiendo por qué Córdoba tiene que ser la ciudad del diálogo porque lo fuimos en el pasado. Primero, ni lo fuimos en el pasado, salvo entre élites intelectuales, y segundo, ¿qué tendrá que ver? Es que creo que tenemos que mirar más al presente y al futuro que centrarnos, claro, que Córdoba tiene que ser porque en el pasado no sé quién hubo aquí. Bueno, pero y no tenemos ningún protagonismo los que estamos hoy día aquí. No podemos crear Córdoba nosotros y convertirla en centro de diálogo, de estar más allá de nuestro pasado, ¿no? Se convierte, y si me da coraje, pues se convierte en una especie de marca para venderla. Es un paquete entonces. Es como una experiencia, ven a vivir, el pasado tolerante, no sé cuánto, y en realidad es una marca comercial que, a mi modo de ver, o sea, devalúa y comercializa con algo que para mí es sagrado. O sea, yo soy una persona que trabaja y que está interesada vocacionalmente, intelectualmente en el diálogo interreligioso, y que a mí me lo convierta en una especie de marca comercial para decir que esto Córdoba, la ciudad de la tolerancia y del diálogo, o para después transformarlo en turismo y en ganar pasta. Hombre, todo lo que ayude a la relación entre civilizaciones y entre personas, todo eso bien venga, ¿no? Pero para mí es una ofensa. Para mí lo veo como, o sea, estás convirtiendo algo que para mí es sagrado, interior,
es un objeto de comercio, como voy a hacer un día con los látigos como Jesús en el templo, para si no comercialicéis con algo que para mí es muy importante y no simplemente algo para ganar dinero. Bueno, como he dicho, además de rabino, soy guía de turismo. A mí verás que me viene muy bien el negocio, ¿no? El Disneyland, ¿no? Que hemos creado en la judería, una judería donde no haya, por ejemplo, no es panadería. Entonces yo les explico a mis turistas cuando digo cómo es el barrio evolucionado. ¿No? Un barrio sin una panadería es un barrio muerto. Es un parque temático de súper. Entonces, yo creo que lo que sí ocurre a veces, intentamos crear, o sea, es que esto me ocurre mucho con el público, sobre todo americano, al cual yo creo que me debería dar, la iglesia me debería dar una paguita, pero ya que este país es tan de paguitas, porque a mí mi turista americano me viene con una idea de los judíos vivieron de puta madre con los musulmanes y con los cristianos todo fue un desastre. Cuando tú ves a nuestro rey Fernando III el Santo, cuya inscripción funeraria está escrita en latín, español, árabe y en hebreo, porque él era un rey para todos y es el que funda la judería de Corinto. Entonces, como yo digo a mis guiris, son muchos siglos de historia y en muchos siglos de historia hay buenos momentos y malos momentos. O sea, ni todo con el Islam fue maravilloso, ni los cristianos fueron una historia. O sea, no, la historia no es así. Más inspirado en el tema de Google, pero pasa que necesitamos ejemplos. Yo a mis guiris también les digo una cosa. Mi ejemplo no está en la Córdoba del la Córdoba del siglo X, que fue una pasada, ¿no? Pero mi inspiración no está ahí, porque como tú dices, fue una cosa que tuvo acceso a una élite. Oye, que ya se puede aprender mucho de eso. Ojalá hoy día nuestras élites en España nacen entre ellos, ¿no? A mí me está mucho más inspirador la España del 78 y la Córdoba de Fulganguita, lo mejor. Yo me quiero mirar aquí, en esa gente, nietos, hijos, incluso excombatientes de una guerra que subieron capaces de construir una Córdoba mejor y una España mejor. Yo no me voy a mirar en la Córdoba del siglo X cuando tengo una que han vivido mis padres y mis abuelos. Fantástico. Ahora vamos a empezar a dar turnos de palabra. Sois muchos. Además, luego esto lo vamos a emitir por vídeo. Os pido, por favor, preguntas cortitas, al pie, pocas reflexiones largas, interminables. Hagamos esto dinámico. Y que os dirijáis a un ponente o a los dos con una pregunta clara, concreta, y podamos luego repreguntar y tal, pero no nos eternicemos, por favor, en las alocuciones. Allí están pidiendo una palabra, luego Lucas ha pedido también. Vale, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien, francamente bien, los felicito. Y bueno, yo por ponerle un poco más de pluralidad a la tertulia, tengo muchas cosas que decir, pero voy a hacerle caso al moderador, ¿no? Por empezar por lo último, Córdoba, por naturaleza, aunque hablo sin generalizar, no es una ciudad tolerante. Tiene muchas virtudes, pero esa no la tiene. Y yo que no soy de aquí, cuando vine aquí, padecí la intolerancia impuesta. Y la pregunta, Morén, por favor. A ver si está de acuerdo o no está de acuerdo en lo que yo voy a demostrar. Mira, yo nací en Córdoba un 7 de agosto. Por favor, la pregunta. Sí, esa intolerancia la impuso sus compañeros de la diócesis de Córdoba. Con el Seguro que más monopolio complicado del es. impuesto, La pregunta, por favor. persiguió periodistas, a los que algunos indució al suicidio incluso. Disculpa. Entonces yo le pregunto, pero es que si no, si pregunto y si no, no puedo. ¿Cómo entiende usted que eso sea posible después de lo que usted acaba de decir del tema de tolerancia? Porque eso lo hemos padecido, todo lo que estamos viviendo aquí en Córdoba. ¿Es coherente que los que predican ustedes hayan hecho lo que han hecho aquí, en esta ciudad, hasta reventarla para 3 generaciones? Y tengo mucho más cosas que decir, pero uno me deja.
No, no, sí, entonces preguntas cortitas y el pierdo, sesiones cortas, es lo único que te digo. No, no puedo responderle porque no sé de qué está hablando. No, entonces, y tal vez lo que me comente cosas que, pues, a lo mejor de una opinión muy personal o que yo desconozca. Porque ten en cuenta una cosa, yo llevo aquí viviendo 10 años. Que yo no conozco, o sea, por ejemplo, esa Córdoba de Jurianguito, yo ahí no me he criado. Que yo soy de un pueblo de Córdoba, yo no soy de Córdoba. Y que yo llegué aquí no hace tanto. Entonces, muchos detalles históricos de la ciudad o de lo que pudo pasar o de una persona se me pueden escapar y entonces pues que no puedo opinar de algo que yo no conozco, que yo no he vivido. Si la pregunta es que si alguien presuntamente espiritual y religioso puede atentar contra la libertad de los demás, así en términos, pues no, evidentemente no puede hacerlo. Ahora, si eso que usted piensa que sucedió es así, tal cual, no lo es, seguramente no podré responderle porque yo no conoceré la historia, porque yo llevo aquí, no llevo tanto tiempo y desconozco mucha historia de Córdoba y no vamos a entrar en qué pasó, en qué no pasó, incluso si esa persona ya ha fallecido, yo no lo sé, pues ahora que nos vamos a poner aquí a analizar sin poderse aquí acusar, sin que se pueda defender a alguien, me parece de mal gusto. Yo no soy de los que dice, no, de los difuntos no se habla mal, no soy de eso, pero también es verdad que hablar de difuntos sin que se puedan defender, en fin, creo que no puedo decirle gran cosa de eso, sino hablar en términos generales, como ya me he manifestado antes sobre mis opiniones. Más allá de eso, no puedo decirle más. Vale. Yo os voy a decir, yo creo que tampoco sé muy bien de quién habla de qué habla. Después va de tipo a otra pregunta, después me lo aclara. Yo creo que en todo caso estoy seguro que no se le puede echar la culpa a una persona en concreto. Yo voy a decir que yo nací en Córdoba un 7 de agosto, pero con una semana de vida pues, tuve la bendición de irme a vivir a Cádiz. Yo me he hecho un cordobés gaditano y de hecho tengo casa en Cádiz. Y para sobrevivir en Córdoba, pues sobrevivo en Córdoba gracias a dos cosas. Una que hace 7 meses irme a vivir al campo, a monte. Y luego en mitad del campo tengo vecinos, tengo más que olivos. Pero la otra es que una vez al mes yo voy a Cádiz. Yo no sé si Córdoba es tolerante o no es tolerante, yo a Córdoba la amo profundamente. Varias veces en mi vida me he ido y siempre he vuelto, pero sí debo reconocerle que me parece una ciudad muy difícil, a la que amo profundamente, pero de la que siempre estoy deseando irme y cuando me voy siempre estoy deseando volver. Lucas, por allí. Pues nada, lo primero, felicidades de los dos, ha sido dos magníficas intervenciones. Os iba a preguntar por la escuela de Frankfurt, pero iba a ser un puñete si no la pregunta. Así que vamos a una más polémica. Y es que ya que soy representante estudiantil de la Universidad de Córdoba, que represento a los jóvenes, y ya que usted, padre, ha hecho una muy buena disertación sobre los problemas con la apología, y con, bueno, más, no, apología no, pero La ideología, sí. eso, es que también yo voy a una copa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué puede hacer la juventud, bueno, a los dos, qué puede hacer la juventud de hoy para que esta ideología que se están perdiendo o se han perdido se recuperen en tanto en cuanto nos estamos volviendo apáticos con la política y el entorno y control de nuestro país? Volviéndonos uno por estilo, que no se nos va. Es que ya se nos va. Sí. Una ignorante. ¿Ignorante? Ignorante. Venga, a ver, sí, vamos a ir con los que quieren. Uno va a tapar. Me parece interesantísima tu pregunta, porque es que yo doy clase en el Centro Magisterio Sagrado Corazón. O sea, técnicamente soy profesor de la UCO, ¿no? Aunque con esa técnicamente, ¿no? Y bueno, tengo mi carnet de profe de la UCO. Pero sí, te entiendo. No vamos a estar que profesor contratado privadamente, ¿no? Pero bueno, sí que tengo experiencia docente, ¿no? Que es a lo que quería llegar, ¿no? O sea, la apatía por saber es, pero yo llevo 7 años, que no es que lleve yo 40, llevo 7 años enseñando. En 7 años el nivel ha dado, pero vamos, de una forma de que no sé si ha sido la pandemia, si ha sido, no sé cómo, a qué asignarlo, pero cada vez es un desinterés completo
por aprender nada, por tener, o sea, y ya, bueno, ya si hemos metido la IA, ya ni te cuento. La IA ni te cuento, ¿no? ¿Qué pueden hacer los estudiantes? Creo que hay como una tentación, que es la tentación del activismo así, el activismo ideológico. Vamos a manifestarnos, vamos a defender, vamos a sacar pancartas. Un activismo que después se comprueba muchas veces vacío de auténticas opiniones. Nada más que hay que ver los vídeos que yo he estudiado el mundo islámico y a mí que nadie me ponga en duda mi compromiso con el pueblo palestino. Pero tío, de ahí a que esté en una manifestación de Gaza y no tengan ni idea de por qué está allí, pero eso es la mayoría. No estoy criticando que se den esas manifestaciones, estoy criticando Que no sepan dónde está. claro, ni cuál es el asunto. De lo mismo de que habrá muchos cristianos que no tengan ninguna fe. Y mañana están siguiendo pasos que te voy a contar. Si tengo mi iglesia llena de gente que tiene una misa de difunto, está mandando por culo, entrando y saliendo, echando fotos, pues si no está, o sea, me daba ganas de parar la misa y decir, ¿no estáis dando cuenta que hay una familia de oriente aquí? ¿No estáis viendo? Lo único que importa vuestro paso. Bueno, vuestro paso no. Es que los que son un poco más de la hermandad sí que están más comprometidos, porque al final alguien tiene que trabajar para hacerlo. Pero esas masas que lo que quieren es que se hagan pasos, pero sin comprometernos en nada. Y que voy, o sea, pero bueno, voy a responder a tu pregunta. ¿Qué tiene que hacer el alumnado o el mundo universitario? Va a sonar como muy simple, pero es que es una gran verdad. Estudiar, leer. Estudiar y leer para formarse, para aprender. Es que yo a veces, mira, le digo, ¿no sabéis X? Pero si es que está en la Wikipedia. O sea, antes había que ir a la biblioteca a buscar el libro y digo, tío, buscarlo en la Wikipedia. Yo a veces le escribo, hablo con algún alumno, tal cosa, y me responde, eso por email. ¿Qué significa tal palabra? Tío, búscalo. Claro, es una cosa Tal cual, ¿eh? Digo, es que hecha tal. Entonces, estudia, aprende, fórmate para poder. O sea, entonces ya después te podrás ir a las manifestaciones más de Israel, más de Gaza. Yo qué sé, que es por poner un ejemplo que no estoy. Bueno, voy a un ejemplo indebido. Pero sabrás por qué. Pero si no sabes por qué, y otro gran factor es y que vosotros estáis sufriendo, el gran fracaso o el gran hundimiento de las humanidades. Porque todo lo que no da pasta no sirve para nada. Entonces lo único que sirve es garantizar el avance técnico, pero no el avance humano. O sea, el hundimiento de la humanidad es el gran fracaso de nuestra sociedad y que se da más en España. Porque después tú vas al ámbito estadounidense, tú vas al ámbito centroeuropeo y es otro mundo, ¿eh? Y se fomenta la música. Mis primos hermanos son músicos, pianistas. Y claro, dice, aquí en España no se fomenta la música, voy a Centro Europa, sin embargo, aquello es, ¿no? Pero así con todo el resto de la humanidad. Pues por responderte, estudia, fórmate, aprende. No te dediques a ser un activista, ni a ser un fabricante de ideología o un cliente de ideología, sino que a partir de un estudio además abierto, leyendo de distintas fuentes. Mira, yo cada vez que veo una noticia, digo, voy a ver qué dice La Razón, el ABC y el Plural. Contrasto, y digo, bueno, pues así puedo encontrar algo de la verdad, algo, si acaso. Entonces, pues, abre tu mente, es lo que yo diría, ¿no? Y que veo en mi universidad o en mi centro, veo como en todos los demás, porque también he ido a la pública, a participar, mira, tú dices que no soy profesor de la UCO, he ido a la Facultad de Derecho a dar una conferencia sobre comparaciones de derecho en el mundo cristiano y de derecho islámico. Había una aula magna de 250 alumnos, llena hasta arriba. Son estudiantes de derecho, que no es, aquí no es que estén, no sé, allí se supone que están interesados en el tema. Preguntas, ni una pregunta, y yo había dicho allí cosas a propósito polémicas, que podían sonar islamófobas, o podían sonar, no lo era, ¿no? Pero para provocar, ni una pregunta. Digo, ¿en serio 250 alumnos de derecho no tienen ninguna pregunta sobre esto? Posiblemente porque había 250 alumnos, pero ninguno estudiante.
No, porque querían los créditos de la libre de eso, de para la... Claro, que ninguno estudiaba, quiero decir. No, porque yo fui que no me fue esa charla. Porque yo estaba en la gestión de la Semana Cultural de la Facultad. ¿Estuviste en mi charla? No. Ah, vale. Porque estudio, Abel. Ah, vale, es verdad, vale, sí, entonces no... Sí. Bueno, ese mismo año fui a la presidencia de la Ciudad. Y sé perfectamente los sitios públicos no a ti. Son No, me lo dijo... Ay, me lo dijo ¿cómo es? Fíjate, que es decano ahora. Pepe Albert. Me dijo, yo me salí, digo, tío, he dado una porquería de charla, ¿no? Porque a nadie le genera interés. Y dice, no te preocupes, Antonio, que nadie ha preguntado en ninguna de las semanas. Vino tu compañero Antonio Sena, magnífico entrenador, experto en Dostoyevsky. Sí, lo conozco, sí. Nadie habló con él. Yo le acompañé hasta el Mercadona, fui el único que le dio la tabarra ese día. ¿Y saben lo que ocurre? Que el problema es que todos los que pasan por la carrera de derecho mismo se pasaron por las carreras de historia o la de filología inglesa o lo que sea. Que es que no pasan por la carrera, pasan por una FP. ¿Cómo te llamas tú? Lucas. Yo, Me está olvidando el nombre. Yo estudié Derecho en Sevilla. Yo estudié Derecho en Sevilla. ¿Eh? Yo estudié Te voy a contar, ¿no? Estudié Derecho en Sevilla. ¿Tú sabes cuál era la institución con más éxito de la Facultad de Derecho Mayor? Estudié la fábrica de tabaco, porque tengo una edad. ¿Tú sabes cuál era la institución y la actividad que mejor funcionaba en toda la Facultad de Derecho de Sevilla? sí, en español. No, la tertulia taurina. Entonces, es el país en el que vivimos, ¿no? La tertulia taurina. Mira, yo durante años, cuando yo trabajé en sinagogas, yo daba los domingos teníamos la escuela religiosa, ¿no? Y a mí me tocaba dar clases a los niños y a las niñas que están preparando la bar mitzvah o la bat mitzvah. Es una cosa medio primera comunión, porque ni son tan jovencitos como la primera comunión, ni tan adultos como la confirmación. Es básicamente que ellos ya se celebra que comienzan a ser responsables por ellos mismos, adultos, de vivir su judaísmo. Entonces, a mí de repente me mandaban una serie de niños, y yo sabía que tenía como 6 meses, porque después, pues claro, ¿por qué van los niños a esa clase? Como las primeras personalidades, para la fiesta roca después viene. Pues yo sabía que tenía 6 o 7 meses para, una vez a la semana, y si venían, para despertar en ellos un interés por el judaísmo. Entonces yo te voy a decir esto lo aplico a lo que dicen los estudiantes. Yo sabía lo que intentaba hacer y les decía, tío, encuentra algo que te entusiasme. Hablando de la apatía. O sea, me da igual. O sea, que tú eres un friki de la cocina judía, ¿vale? Pues, tío, eres el friki de la cocina judía. De la música klezmer, o de la filosofía, o del latino, o del yiddish. Me da igual, no te digo que creas el judaísmo, no te digo que te hagas religioso. Me da igual, lo que quieres que encuentres algo que te ayude a mantener ese vínculo emocional, cultural, espiritual con el judaísmo. Pues yo le pediría a la juventud eso, que encuentre una cosa que les entusiasme, me da igual cuál. O sea, si te gustan los botones, que seas el máximo experto del mundo en botones. Y si es TikTok, ¿Cómo? y si es TikTok, y si es un vacío. Pero pues por TikTok no tiene por qué son vacíos, porque algo de algo tendrás que hablar. No sabemos tan elegante la máquina. Pues no lo sé, pero, tío, algo que estoy seguro que si hay una cosa que te entusiasma, algo bueno podrás encontrar. El problema es la apatía. Una cosa, es la apocalipsis, cuando una vez que, bueno, me encanta, es como para vomitar, tengo. Pero hay una frase que es genial de la Pokémon. Cuando me pongo malo de doblo, digo, no estás ni frío ni caliente, estás como para vomitarte de mi boca. Es genial. Y el problema es eso, claro, ahora estamos para vomitar. O sea, que encuentra algo frío, digo. Que si sabes, mire, digo una cosa, que si seas malo, que seas no malo. Tío, pero hazlo, tío. ¿Tenemos Toma partida de mierda. alguna palabra más por aquí, Gobal, por favor? Sí, ya. Hola. 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 Muchas gracias por vuestra presencia y un minuto de una
pequeña situación y luego suelto la pregunta, ¿vale? Sí, tengo un minuto. Venga, voy contando. Al principio habéis comentado que a la acción le precede el pensamiento, pero el pensamiento está siendo fabricado por algo, por el medio ambiente en el que estamos. Y entonces recurro a una palabra, a una frase marxista. El pensamiento dominante, el pensamiento es el de la clase dominante. Alguien se encarga de que pensemos de la manera que tenemos que pensar. Las religiones, la política, los dogmas, lo que estáis hablando. Bien. Esa es, digamos, digo, Esa es la reflexión. esa es la reflexión que yo lo hago con mucha duda. Bien. Los jóvenes que se ponen en rebeldía con lo de Palestina, que mañana van a salir a rezar con Jesucristo, muchos jóvenes. Pues, los jóvenes no están en nada. Mañana vamos a ver muchísimos jóvenes. Bien, la pregunta es la siguiente. Lo de mañana, ¿quién le ha metido a esos jóvenes todo eso en la cabeza? ¿O es que ya salen así? Porque quiero preguntarlo, digo, hecho ese preámbulo, lo de mañana, todo eso que va a pasar mañana, y el plano, que hay muchísimos jóvenes que no lo han visto en lo de Palestina, o sea que ni sabe de todos, ¿no? Entonces, eso, ¿y la Iglesia qué culpa tiene o qué responsabilidad tiene del dominio del pensamiento dominante en la forma de pensar de los jóvenes? Y el sistema capitalista se está haciendo sus tareas con los móviles para que haya ese nihilismo en el que estamos acabando. Ya te digo. Sí, sí. Bueno, por alusión, ¿no? Como lo de mañana es un acto católico, ¿no? Por alusión responde cura, ¿no? Ya he hecho varios comentarios antes, ya habéis podido intuir, ¿no? Con todo, por supuesto, respeto, creo que va a ser un acto bonito, tal, porque artísticamente hablando, musicalmente hablando, turísticamente hablando, históricamente hablando, ¿no? Desde el surgimiento del Vía Crucis en Occidente, que todas las imágenes de los pueblos vengan aquí, entonces pues los pueblos, esas devociones populares de los pueblos pues vengan a Córdoba. Mirando todo eso, voy a la pregunta, eso quería, pero como quería decirlo también para que no parezca que a mí me cae mal o bien eso, ¿no? Mi valoración es muy positiva, pero también crítica. ¿Por qué? Yo hablaba no con un compañero, sino con un amigo que es católico practicante, me decía, el catolicismo no está tan pasado, tú mira cómo se llenan las calles. Digo, ¿de verdad sos católico? ¿Tú te vas a creer eso? ¿De verdad? No. Eso por un lado. Segundo, ¿por qué están los jóvenes ahí? Los jóvenes están buscando un espectáculo y un vídeo de TikTok, ¿no? Siguiendo toda la evolución. Aunque tengo que matizarte algo, creo que no hay que demonizar ni nada de eso, pero tengo alguna cuenta que sigo bastante buena, porque en un formato nuevo puedes usarlo como medio de expresión, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir contestando, ¿no? Entonces, pues, te busca el espectáculo, pero hay una gran superficialidad en ese acto, ¿no? Te voy a decir un caso. Ya sabes lo que hice yo fui con capellán 4 años de los Coles de la Trinidad, que está ahora mismo detrás de Vista Alegre, ¿no? De capellán. Y entonces, pues, la Semana Santa, pues, con algunos alumnos, ¿no? Vamos, ya más mayorcitos, de primaria, secundaria, que yo tenía, que eran de, por ejemplo, de los grupos de catequesis, ¿no? Y íbamos a ver pasos. Gente que supuestamente era practicante, que estaba en grupos, ¿no? Y yo a todos les preguntaba, ¿qué hay ahí arriba? ¿Qué está pasando? De don Jesús Fernández, que acaba de salir, y en uno de los... hay un apartado que dice, algunas impresiones o algo así, dice, un apartado. Y dice, una de las impresiones negativas son impresiones positivas y una impresión negativa. Y una de ellas es, tal vez nos estamos quedando en grandes eventos y no estamos llegando al fondo, no estamos llegando, ¿no? Entonces son como respuestas al tema de lo de mañana. Y después he hecho una segunda pregunta que te voy a contestar muy rápido, supongo que los demás no estarán de acuerdo, ¿no? Pero hoy día, pues he dicho, no, por el pensamiento dominante que fabrica la Iglesia Católica hoy día es contrarrevolucionaria. O sea, el que está de fuera no lo vive. Pero yo voy por la calle, mira, todo el mundo se me queda mirando. Yo estoy en la universidad, cuando di esa conferencia, por ejemplo, cuando fui a Antonio Salater, y dice, ¿qué hace aquí un cura? O sea, en realidad, aunque parezca que tenemos grandes privilegios y no sé cuánto, en realidad se te mira mal. ¿Tú qué haces aquí hablando? ¿Tú qué haces? De hecho, me alegro mucho de estar aquí, porque es un ámbito donde pueden convocar a un sindicalista, a un cura, a un rabino, a un periódico de derecha, y todos hablar, ¿no? A un poeta visual. Entonces,
Pero no, ya hoy día te tienes puesta, además como cura te tienes puesta ya la etiqueta, porque ya eres así o asado, ¿no? La gente te mira en Mercadona y dice, y un cura, tío, comprando. Esa es mi vida, ¿eh? Es que mi vida en muchos momentos es muy absurda. Te decía, o sea, ¿en serio? O sea, esa es mi vida de cura. ¿Qué quiero decirte? Que la Iglesia Católica hoy día ya no es lo que era. Porque esto ya, el nacionalcatolicismo, eso ya pasó. Algún retazo queda, no sé qué, se retroalimenta con cierta ideología, ¿no? Para así parecer catolicismo e impulsar un partido. Pero que eso ya hoy día, yo por ser cura soy contracultural. Ahora yo como entro en un instituto, ¿yo qué hago allí? Dios mío, pensaba que esto era público, o sea, público de todos, ¿no? Que todo significa que todos podemos entrar, seamos quien seamos. Hoy día ya no. Quiero decirte que ya... A mí no me dejan entrar en ningún colegio católico. A mí no me dejan entrar, claro, porque me cuestionar la figura de la religión, por ejemplo. Yo soy agnóstico, entonces no te toleran que allí, porque nuestra línea ideológica del colegio es cristiana. Entonces no queremos que tú vengas aquí a hablarnos de la agnosticismo. Hombre, eso... Sí, es raro, ya te quedo raro, ya te quedo agnóstico, igual que no, cuando va a nuestro colegio, estamos igual. Digo, déjame hablar si quiero, no cuando pasa la tío. Ejemplo. Stop. No, bueno, yo qué sé. Tengo una cosa, viendo de... Estoy seguro que los agnósticos lo que dudan están muchísimo más cerca de Dios que los teólogos, supongo gratis. Yo tengo que decir de mi marranismo, que estoy abrazando y recuperando, pues este año me hice una hermandad. Y entonces reflexioné muchísimo de qué hermandad hacerme. Esta tarde que tenía una conversación con mi mejor amigo sobre si ir mañana o no a la magna. Y yo decía a mi amigo, no me apetece nada. Yo soy antes de ser judío, antes de convertirme a judaísmo, porque era estudiante en Sevilla, yo no he perdido la madrugada. Yo el jueves por la mañana me iba a ver un monumento. Después me iba a mi restaurante favorito al Portavoz. Después me tragaban los oficios de un Jueves Santo con Don Carlos, amigo Vallejo. Después me iba a ver la del jueves, después la de madrugada y algunas me enganché por la del viernes. Todo eso sin meterme nada. Pero hay algún momento que yo no me apetece ver las profesiones porque siempre como un producto de consumo. Yo creo que la iglesia habla que tenéis una situación súper compleja porque tenéis una bendición y una bendición. Que las dos juntas. Entonces, ¿cómo gestionáis eso con una bendición? Porque, por ejemplo, gracias a las hermandades, y eso te lo dice gente de otras comunidades autónomas, las iglesias están llenas de jóvenes, pero claro, y yo para que lo que saben. Yo me hice hermano del remedio de ánimas. Dice, porque quiero una hermandad que los pasos vayan por ruedas. Luego ya de la pavés y que no lleve música. Oye, coño, cuando yo salga a hacer una estación de penitencia, tener un ambiente de espiritualidad. Y que mezclo el día sacaron unos vídeos, una polémica de la magna de Lucena, y la gente estaba haciendo de los vídeos a la magna de música, porque era un rockstar. Nadie estaba mirando a Cristo, todo el mundo estaba mirando a la magna de música. Sí, sí. No, tengo que compartir contigo que cuando yo reflexioné de qué mandé a hacerme, pero al final no he podido hacer, ahora verás por qué. No, yo puedo elegir mi propia opción personal. Siempre del Vía Crucis, también del lunes. De Vía Crucis. Ah, claro, sí, yo de Vía Crucis, porque que haya silencio, que haya... Pero no me puedo hacer, porque como yo estoy ahora mismo sorprendiendo el lunes santo, tengo que salir con la estrella. Bueno. Entonces, pues, ya no... Tenemos una última pregunta por allí, Mario, creo. Luego, a los que se os haya quedado algo pendiente, si queréis en corto y los ponentes están dispuestos de seguir el diálogo tranquilamente en bilateral o en trilateral, lo podemos hacer para que nada quede sin hilarse. Mario, por favor. Bueno, buenas noches a ambos. Me ha parecido bastante sano e interesante el debate que nos habéis ofrecido esta noche en relación a una reflexión que habéis tenido ambos, en la cual creo que habéis estado de acuerdo en relación a la judería.
hay una frase que me gusta mucho, que es lo que no vende no funciona. Os quería preguntar, en relación, llevando eso de la judería, en relación a la fe. ¿Hasta qué punto creéis que la fe se ha comercializado? Porque, como tomando vuestra palabra, lo que no vende no funciona. ¿Hasta qué punto se ha tergiversado el mensaje original y se ha convertido en creencia dogmática para que venda? Porque si vende, funciona. Yo, yo no creo que tenga tanto que ver con lo de dogma o no dogma. Bueno, el caso tiene que ver con lo de vender. O sea, lo importante es vender, sea dogma o no sea dogma. A mí me está viniendo muy bien. Porque yo soy rabino freelance. Entonces lo he inventado, y es verdad. A mí, ¿para qué me pagan? Para bodas, bautizo y comuniones judías. Pero bodas, bautizo y comunión. A mí que la gente se case, aunque al año se divorcie, me viene muy bien. Cuando se divorcian, tengo opción a que piquen por segunda vez por la segunda boda. Luego, a mí, ¿cómo me viene? Es, no, si van a en seriedad, Ahí, la tumba abierta. Guía de turismo. Soy guía de turismo y soy rabino freelance. ¿A mí qué? O sea, ¿quién es el tipo de cliente, por ejemplo? Claro, que yo tengo combinas para- la pastoral con el business. No, a ver, lo que pasa es que es más complejo que todo esto. Hombre, claro. Porque también gracias a que me gano la vida con mi chiringuito, puedo decir libremente yo aquí lo que pienso, Y hacer el rabinato que quiero. vivir a lo mejor libremente, porque la espiritualidad os vive con libertad o lo contrario es idolatría. Entonces a mí me viene muy bien el Disneyland de la judería, me viene muy bien, que la gente se quiere casar, que viene de puta madre. Pero claro, reflexiono en lo siguiente. ¿Qué es lo que hago yo con eso? Pues, lo que hacía con mis estudiantes de la Bar Mitzvah. ¿Por qué hacen esos niños estudiando de la Bar Mitzvah? Para consumir la primera comunión. En este caso, el Bar Mitzvah. Y traer con la idea de consumir un producto. Yo eso no lo puedo cambiar, esa realidad. Ahora, seguro que el padre, como yo, dice, bueno, pues si tengo la oportunidad de tener a estos niños unos meses en la parroquia, en la sinagoga, voy a intentar por lo menos, ¿sabes lo que yo? Fíjate, yo que poco aspiraba. Yo aspiraba a mis niños a que por lo menos no se vayan con una experiencia traumática. Porque claro, son niños que tienen 7 meses y no tengo que enseñar a leer en hebreo. Y hacer una cierta, no sé, que no en español, que los católicos en ese sentido, tras el Vaticano II, no puedan con ventajas, ¿no? Entonces, hay muchos niños y muchas niñas que salen traumatizados de ese evento, ¿no? Pues lo mismo, a mí me llega para una boda, a mí me llega un guiri a ese Disneyland de la jodería. Pues yo soy consciente de lo que me llega y ahora tengo durante 2 o 3 horas, pues la bendición de poder educarlos. Entonces yo creo que al final, efectivamente, lo que tú dices es una realidad negativa, pero yo creo que también esa realidad nos da la oportunidad, ¿no? Durante esas horas o días, pues educarlos y intentar mejorar cosas. Una pregunta compleja. Yo estoy un poco como cuando antes dijiste que no lo pillaba la pregunta de Juan Luis, ¿no? Porque claro, ¿qué significa comercializar con la fe? Es una expresión muy amplia. O sea, es un concepto muy ambiguo, ¿no? Porque puede ser que comercializar con la fe pueda ser para ti una cosa que para mí no la es o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Lo digo por lo siguiente. Porque a lo mejor para alguien comercializar con la fe es que yo creo un canal de TikTok y busco dar contenido cristiano y que entonces pues eso tiene visualizaciones y que entonces no. Eso a lo mejor para alguien es un comercializar. Y de entrada no tendría por qué serlo, ¿no? Las comuniones las comercializado no la iglesia, sino todo lo que... O sea, te voy a decir una cosa, a mi iglesia le cuesta el dinero a las comuniones. Le cuesta el dinero, te lo digo tal cual. Porque... Deben de ser la única de Córdoba, tío. No, está muy equivocado, ¿eh? Estáis muy equivocados.
porque a la iglesia no le da ni un duro. Es que en la comunión, estoy hablando de primeras comuniones, en la primera comunión, esos niños han estado yendo 2 años a una sala donde tengo estufa, donde tengo luz, han consumido electricidad. ¿Quién lo ha pagado? ¿Sabes quién paga todas esas cosas? No yo también colaboro económicamente con la parroquia como cualquier cristiano. Pues todas las personas que van cada domingo a misa y dan su eurito, esas personas son las que mantienen la iglesia. Entonces, voy a terminar. Entonces, esos niños han consumido electricidad durante 2 años. Después, durante el día de las comuniones, esa iglesia ha tenido que limpiarla. La iglesia es grandísima. Cada vez que se limpia son más de 100 euros. Ahora ponerle flores, tal. Cuando yo miro, y esto se le deja un sobre a la familia. Cuando yo miro lo que han dejado y lo que he gastado, ahí está. Quiero decir, con las comuniones, claro, te lo digo de verdad, con las comuniones, la parroquia tiene dinero. Yo gano más, ¿sabes cómo económicamente hablando, no espiritualmente? Con las personas que salen contentas porque he ido toda la semana a ir a esa persona a visitarla cuando estaba enferma, ha fallecido, le he celebrado la misa y la gente, sin yo haberle pedido nada, me deja un donativo libre mucho más alto que esas personas que han venido a primera comunión obligadas porque es un cliché social y que al final han pensado que te ha hecho un favor viniendo a mí, me han hecho ni un favor, viniendo como si fuera un favor para mí el venir. Pues yo no vivo de cura, yo vivo de ser profesor, ¿sabes? Y entonces parece que, y de eso de lo que mi parroquia se mantiene de los donativos de la gente los domingos y de la gente que sale contenta por una experiencia humana, personal, y libremente deja un donativo. Y lo dejan, no, mi parroquia no es rica, pero dejan a lo mejor no 1 euro, sino que dejan algún billetillo. Y de eso es lo que se mantiene mi parroquia, no de los actos económicos grandes o de, por ejemplo, las comuniones. Yo no tengo bodas. Mi parroquia no se quiere casar nadie, no es moderna. Gente, no quiere casar nadie. Entonces yo vivo una experiencia muy... ¿Qué es comercializar con la fe? Es que, pues mira, en cierto modo comercializar en el sentido de que si yo no predico, yo no expando, yo no uso las redes sociales, yo no uso los instrumentos que hoy día para difundir el mensaje, o no uso las dinámicas actuales, por ejemplo, quiero una peregrinación de jóvenes, como vamos dentro de 2 semanas a Guadalupe, y van 1000 jóvenes, y allí convivimos, los sacan de su matriz del móvil para poder conocer la naturaleza, y enferman por andar y porque les dé el sol, pero sacándolo de su matriz pueden tener una experiencia humana, y solamente teniendo humanos puedes tener cristianos o gente espiritual. Pues esas cosas no cuestan el dinero, ¿sabes? Es que yo creo que ahí está la clave con lo que decía antes de ese buen hacer, esa voluntad. Mario, una que era la última que tenemos otra aquí. Perdona que te interrumpa, pero de verdad, luego seguimos en cosas que llevamos una hora y media y quedaba aquí una última que me han pedido. Discúlpame, Mario, pero es que si no se nos meterdista esto. Gracias, ¿eh? Sí, bueno, gracias a los tres. Me ha salido una pregunta por la primera intervención y por hacer 2 intervenciones también, que es, ¿qué podemos hacer musulmanes, judíos, cristianos o cualquiera que profese de manera relativamente seria una cosmovisión cuando a veces en esta sociedad parece que nuestra mera presencia ofende? Wow, no me he enterado. ¿Cuándo ofende eso? ¿Qué ofende? No entiendo. ¿Por qué ofende? Hay veces que tu propia cosmovisión, cuando la tomas de manera relativamente ortodoxa, ofende entender la presencia. Sí. Yo no sé, a mí me encanta verte. Que quien se ofenda al verte tiene un problema muy gordo. Yo a mí tengo una historia muy bonita también que contar, porque a David lo conocí cuando él era estudiante de Derecho y tuve que hacer un trabajo sobre el tema era la reserva de Derecho canónico, ¿no? Pero era sobre el matrimonio de las religiones, ¿no? Entonces fue a Miguel Sánchez, ¿no? Que te habló de mí, y pues quedamos en una cafetería allí en la Trinidad y bueno, nos conocimos. Tanta conexión hubo que cuando yo me ordené en Londres, él y su padre vinieron a mi ordenación en Londres. Y además se va a casar el próximo octubre y estoy invitado a la boda. Entonces digo que esas cosas, David, uno de esos regalos
y mi amigo de partners, a David, es Paula, su futura esposa, que trabaja en la librería diocesana. O sea, son esta gente. Entonces yo, a esa gente que se preocupe por tu manera de entender el mundo, el que se dedica a comer. O sea, tú vive, claro, pero si tú no es que tienes que las cosas bonitas. Yo creo que a veces hay tanta oscuridad, ¿no? que la luz deslumbra. Y la luz no es competición. Esos atardeceres que vaya para acá, me toca atardecer y ¿cómo se llama? La noche, la gafas del sol. Y yo sí, claro, la luz es incómoda. Pero hay luz. Que no olvides que aunque pueda ser incómodo, hay luz. Yo tengo calladita, ¿verdad? Que yo dice que soy sal de la tierra y la sal cuece a veces, ¿no? Y que yo, pues, para poder ser cura, he tenido que aprender a que le den fuerza con los demás. Quiero decir, a que no estar pendiente, como yo estoy pendiente de lo que opina, lo que no opina, porque yo muestro lo que soy, muestro lo que siento, y mi ser sacerdote no es convencer gente, sino manifestar lo que vivo, pienso, creo. Hay quien lo toma, hay quien lo deja, y Dios reparta suerte. Quiero decir que al final nuestra misión es testimonial, no ganar prosélito. Y ya está, y así lo vivo, y soy de todo vivir auténticamente dentro de lo que yo creo y vivo. Y en otras cosas pues me equivocaré como pecador que soy, ¿no? Pero ya está, con esa tranquilidad. Bueno, pues con esta última respuesta vuelvo a agradecer la presencia. Os invito ahora, si tenéis interés en seguir alguna de los flecos que han quedado, a conversar con los ponentes, poner un poquito de música y os Y pido... vamos, sí, yo me tendré que ir muy pronto porque es que tengo unos amigos que vienen para Magna precisamente y los recibo. Bueno, no puedo parar más de lo que yo me gustaría quedarme más. Claro. Pero Avanti. Que disfrutas de alma.